Génesis 21, la palabra del Señor dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y bueno, solamente como una breve referencia, Isaac quiere decir risa. ¿Isaac? Isaac quiere decir risa. Ajá. Así lo llamó, ¿verdad? Isaac. Sí, así lo llamó Abraham a su hijito. Risa. Entonces, puede ser una breve recapitulación. Vimos que Abraham salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak, y le dio una promesa. ¿Se acuerdan de Génesis 12, 1, 3? Te voy a dar un hijo, vas a tener tierra, vas a ser bendito, vas a ser de bendición. En fin, le dio un número de cosas que es una promesa de Dios para Abraham. Y Abraham parece que empezó a dudar de esta promesa. Entonces consideró a su a su siervo Eleazar, a su esclavo, ¿no?, como el que iba a ser heredero. Pero Dios se le aparece una segunda vez a Abraham y le dice: vas a tener un hijo, en Génesis 15:4. Pero Dios no había mencionado el nombre de Sara al hablar de esta promesa. Entonces Sara pensó: tal vez yo no puedo tener hijos, entonces ahí está mi esclava, que Abraham, que es el que va a tener hijos, que tenga hijo con mi esclava. Pero habíamos hablado que no le consultaron a Dios al hacer esto. Entonces nació Ismael. Pero Dios se le aparece una tercera vez y necesitó clarificar la cosa y dijo: tú, Abraham, con tu esposa Sara van a tener un hijo. Por si hubiera alguna duda más, con Sara, ahí con nombre más. Entonces, eso está en Génesis 17:15 y le dio ese detalle bien claro: Abraham con Sara, hijito. Por si hubieran dudas, ¿no? Entonces, Dios se le apareció una cuarta vez. Todo esto tomó 24 años. Se le apareció una cuarta vez y le dijo: Abraham, al año que viene, tu hijito va a estar contigo. Y qué hermoso, qué alegría el escuchar esto, pero siendo ancianitos, pues sonaba una locura, imposible. Pero como lo dijo Dios mismo, para Dios no hay nada imposible. A Sara el anuncio mismo le pareció ridículo, se rió, pero Dios cumplió su promesa. Eso es lo que vemos en este pasaje de Génesis 21, los versos 1 al 7 es lo que he leído. ¿Y cuál es la conexión de este pasaje que acabo de leer con nosotros? ¿Cómo nos aplica? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Las bendiciones? Que la bendición de Dios que tiene Él reservada para nosotros nos va a llegar. Nos va a llegar. Tenemos nuestro momento de duda, tenemos nuestro momento de equivocarnos, cometer un error, pero Dios ya tiene apartado a esa bendición, nos va a llegar. Nos va a llegar. Esa bendición, la palabra del Señor la describe como la promesa. Es una promesa que se va a cumplir de todos modos, porque está dentro del plan de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Entonces, hay una cosa más también que quisiera hablar brevemente, que cómo nos afecta esta historia
tiene que ver más que todo con Ismael, es que Ismael no es el plan de Dios. Lo permitió. No lo detuvo Dios a Abraham, lo permitió. Pero ese muchacho ni siquiera termina siendo heredero de Abraham, ni tampoco es heredero ni de la promesa, ni de las riquezas de Abraham, ni siquiera de la fe de Abraham, desafortunadamente. Y yo quisiera que pensemos en un momento en las veces que hemos tomado decisiones sin preguntarle a Dios. Eso es lo que es Ismael. Podemos tener buenas ideas, buenos planes, pero no le preguntamos a Dios y seguimos adelante. Eso es un Ismael. Una persona que vino más bien a perjudicar a todo el pueblo de Israel por miles de años y hasta ahora. Todos los conflictos en el Medio Oriente contra Israel, eso es Ismael. Eso es. Pero otra última cosa que vemos de esta historia de Abraham y que tiene que ver con el nacimiento de Isaac es que sí dudaron. Abraham y Sara dudaron, pero hay un antídoto para ese momento de duda. ¿Por qué llamamos a Abraham el padre de la fe? Porque su fe le funcionó como un antídoto contra esa duda. Es por eso que es importante tener fe. Cuando pareciera que no, lo que Dios me muestra, como en el caso de estos ancianitos, 99 años y 89 años, van a tener un hijo, qué lindo, pero hasta uno se ríe, ¿no? Lo dudan, pero tuvieron fe, Abraham y Sara, y sí tuvieron a su bebé, el hijo de la promesa que conocemos como Isaac. En cuanto a ese mismo pasaje, yo escribí algunas notas que es parte de un sermón que yo prediqué también. En cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumplió su promesa a Eva de que su semilla vencería a la serpiente. Y ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió su promesa a Abraham y Sara y les dio un hijo, el hijo del pacto que conocemos como Isaac. El Señor cumplió su palabra al pueblo de Israel todo el tiempo. Y era su tiempo de que Él estaría con ellos y los bendeciría. Y hasta el día de hoy el pueblo judío es un pueblo bendecido por Dios. Israel, aunque es una de las naciones más pequeñas en toda esa área, es una nación, una de las más poderosas en esa región. El Señor ha cumplido su promesa a la humanidad y ha provisto un Salvador, un Redentor. Y lo conocemos como Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios ha cumplido también su promesa a la iglesia de enviar el Espíritu Santo. Jesús prometió, vayan a Jerusalén, espérense un ratito, y ahí les va a llegar la promesa, y vino la promesa del Espíritu Santo, y es ahí que la iglesia ha prevalecido. Son más de 2000 años que estamos prevaleciendo y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi desafío este día, 1 de marzo del año 2020, es que busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida, para que Dios revele cuál es su promesa para cada uno de nosotros. Y esa promesa se va a cumplir. Amén. Amén. Bueno, esta es la primera parte de Génesis. ¿Se animan a seguir un poquito más? Porque puedo compartir Génesis hasta el 21. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Amén. Vamos a continuar. Yo se los voy a leer rápidamente. Dice, en Génesis 21, del 8 al 21, dice:
Creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a bendecir los alimentos rápidamente. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición espiritual que nos estás dando y también por los alimentos que van a nutrir nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Coman, hermanos, coman. Esta parte es una historia muy triste que encontramos en Génesis. Vemos a Agar, Ismael. Encontramos a Ismael haciéndose la burla de su hermanito. Y lo que nosotros aquí en Estados Unidos conocemos como el bullying. El hacerse la burla al punto de que Sara se sintió muy herida y le pidió a su esposo que tenían que echarlo al muchachito con su madre. Es una actitud bien determinada, pero parece que ella vio que era necesario hacer esto. Y esto es una cosa bien triste de notar en esta historia. Ismael, haciéndose la burla del hermanito 14 años menor que él. ¿Y quién dijo nada al niño? Abraham no le dijo nada a Ismael. Agar, que también vio lo que estaba pasando, tampoco le dijo nada a Ismael. Nadie le dijo nada. Y Sara, que se supone era la madre adoptiva de este niño, tampoco se atrevió a decirle nada, corrigiendo la actitud tan fea de este muchacho, siendo hermanito mayor, haciéndose la burla del hermanito 14 años menor, y en el día de la fiesta del hermanito menor. Eso sí que está duro, pero hubo silencio, nadie le corrigió. ¿Qué fue la reacción de Sara en esta actitud del muchacho Ismael? Se enojó. No le dijo nada, pero sí se enojó. Y se fue a quejar ¿con quién? Con su esposa. Yo quiero preguntarles algo a los que son padres de familia, y no es para criticar, de ninguna manera. ¿Corregimos a nuestros hijitos cuando les vemos hacer algo equivocado? Tenemos que pensar en esto, porque este pasaje de la Biblia está aquí para una razón, para mostrarnos a nosotros, para pensar, ¿qué pasó aquí? Nadie le corrigió, entonces, ¿qué aprendemos de esto?
Hay veces creo que queremos amarlos demasiado al punto que no queremos que nada les pase, que no escuchen ningún renegro en nosotros. Entonces creo que les hacemos un mal en vez de un bien. Cuando no los corregimos. Exacto, exacto. Y hay una cosa, hay muchas personas que cuando alguien está corrigiendo a su hijo o a su hija, uy, qué ferocidad. ¿Quién te crees para decirle algo a mi hijo o a mi hija? Sí. Con mi hijita yo no he sido así. Yo no he sido así. Si alguien me la corregía, yo iba donde esa persona y le decía, gracias por corregirla. Porque yo tal vez no estaba ahí, pero sí, les agradezco por hacerle notar a mi hijita que ella estaba portándose mal. ¿Cuál es el resultado de no corregir a un hijo o a una hija? Y hay que hacerlo desde bien tiernitos, desde bien niños, porque cuanto más rápido aprenden a obedecer, más fácil les va a hacer obedecer a Dios. Esa es la razón por la que es importante que nuestros hijos aprendan obediencia. Si un hijo obedece a su papá, a su mamá, bien fácil le va a ser obedecer a Dios. Esa es la razón por la que debemos enseñar a nuestros hijos disciplina, obediencia. ¿Cuál es el resultado de dejar que un niño haga lo que quiera? Destrucción. 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 Ese muchacho, esa señorita, en su futuro le va a ser bien difícil poder trabajar con un jefe que le tenga que estar dando órdenes todo el día, porque si a su papá ni a su mamá no ha podido obedecer, al jefe menos. Esas son las personas que, no estoy queriendo decir esto como una maldición, pero muchas personas que no han aprendido a obedecer en el hogar, perdónenme, se los digo porque yo he conocido personas en la cárcel, terminan en la cárcel. Cuando no hay disciplina, terminan en problemas grandes. Bueno, es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a que sean personas responsables. Siendo obedientes les enseñamos también responsabilidad. Hay reglas, se las obedece. Y si no las obedeces, hay consecuencias. Hay que enseñar a los hijos las consecuencias de no obedecer. Eso les va a ayudar a también tener esa perspectiva espiritual. Si no obedecemos las leyes de Dios, la consecuencia es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eso es importante enseñar, que hay consecuencias. Abraham, ¿cómo respondió a esta situación? Cuando Sara vino, se quejó, le dijo, échalos. Abraham dice, sintió gran angustia. 14 años que vivió con su hijito Ismael. O bueno, han debido ser más porque para este momento el niño Isaac estaba siendo destetado. Y eso, en muchos países, las mujeres amamantan a sus bebés por 3 años por lo menos. Yo he conocido algunas personas que hasta sus 7 años los niños todavía estaban amamantando. Y hay muchas culturas que se hace hasta grandes. 7 años es lo máximo que he visto en persona. No les estoy contando que he oído, sino que he visto. Entonces, no se sabe qué edad tendría para entonces Ismael. No era un niñito, 14 años en aquella cultura, en aquel tiempo, ya era un hombre. A partir de los 13 años, en muchas culturas se les considera ya adultos. No hay la tal cuestión de la adolescencia. Cumplen 13 años y pasan a tomar parte junto con toda la familia. Se les escucha su opinión, se les atiende a lo que tienen que decir. Entonces, Ismael era ya un hombre. ¿Y cómo se sintió Abraham? Angustiado de que su hijo pues iba a ser expulsado. Entonces Dios le habla y le dice, sí, está bien, haz caso a tu esposa. Hay casos, hay una ocasión que
no estoy recordando muy bien que Dios dice, no vas a hacer lo que ella dice, pero en este caso Dios le dice, sí, hazle caso a tu esposa, lo que ella está diciendo. Entonces, echaron a Agar e Ismael. Y esto fue en total contradicción a las costumbres de aquel tiempo. Si era una esclava que había tenido un hijo para el amo, él no podía ser desheredado o echado. Por eso es que se angustió mucho Abraham cuando Sara le dijo, échalo. Pero es que Sara ya no aguantaba más tampoco lo que había hecho este niño Ismael. Pero Dios le dice, haz lo que ella te dice, hazle caso. Y pareció una reacción muy fuerte, pero parece que Dios estaba en esto y sí echaron al muchacho con su madre. Y parece que Abraham aprendió una lección muy dura en su vida. Y ¿pero no crees que también Sara ha de haber dicho qué metida de pata he hecho? claro que Y sí, por años. claro que sí, y es una metida de pata que, como dije anteriormente, hasta el día de hoy el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias. Hasta el día de hoy. Una cosa muy triste de reconocer acerca de Ismael, fue echado, no heredó nada de su riquísimo padre Abraham, los mandó con una, digamos, como decir, como un galón de agua y un buen pedazo de pan. Nada más, nada más. Perdió la heredad, perdió su lugar de hijo, perdió todo, todo. Y me imagino que durante los 14 años de Ismael le han de haber dicho, tú eres el hijo de la promesa. Claro, no de la promesa. Seguramente sí le dijeron que él era heredero de Abraham, se crió como un príncipe, porque Abraham era un hombre muy rico, y sí recibió una bendición, recibió la bendición de Dios, pero no recibió la promesa. Él no es el heredero de la promesa de Dios. Y yo he escrito un par de cosas aquí que se las voy a leer. Cuando confrontamos situaciones difíciles debido a nuestra relación con personas complicadas, lo que llamamos personas tóxicas, es mejor escuchar a Dios, no tomar mi decisión. Dios en una situación puede que te diga que te sometas a esa persona, como pasó en el capítulo 16, cuando Agar se fue y tuvo que someterse a Sara. Dios le dijo, ve, regresa donde tu ama, sométete a ella. Pero si eso solamente se debe hacer si Dios te dice, sométete a esa persona. De otra manera, ten cuidado. En otra situación puede que Dios te diga, es mejor que te alejes. Jacob, vamos a ver más adelante, Jacob tuvo que huir de su hermano por 21 años. Pero en todo debemos de escuchar a Dios. Y hay otra situación todavía en la que Dios te dirá, es mejor que eches a esa persona. Sara echó a Agar e Ismael. Dios se lo confirmó a Abraham y le dice que escuche a Sara, y Agar e Ismael son echados a causa de una actitud muy, muy negativa de un jovencito. Pero esas son las tres cosas que podríamos hacer en caso que nos encontremos en una situación difícil con una persona tóxica, ¿no? Solo por repetirlo, si Dios te dice, sométete a esa persona. O puede que Dios te dice, huye, vete. O la última opción, échalos. Simplemente échalos de tu vida, ¿verdad? Pero hay que orar. Siempre hay que dejar que Dios sea el que nos guíe en estas situaciones. En el versículo 14 vemos que una característica muy propia de Abraham. Esta es la tercera vez que estamos viendo
que Abraham obedece inmediatamente. Inmediatamente obedece y hace como Dios le dice. Entonces, no sé muy bien por qué Abraham no le dio nada de tantas riquezas que tenía. Él tenía cientos de animales, miles de animales. No los he podido contar, pero la Biblia nos da el número de algunos de sus animales, nos da el número de sus siervos, de sus esclavos. En un momento que va a la guerra tenía 381 esclavos listos para la guerra. Abraham era un hombre muy rico y no sé por qué no le dio nada a Ismael ni a Agar. No sé si era por no enojarla más a Sara, o Dios le habrá mostrado que era así como debía de echarlo, pero nada más los envió con pan y agua. Y a un desierto. Entonces, es triste reconocer que todos tuvieron su parte de culpa en esta historia de Agar y de Ismael. Todos, absolutamente, sin excepción, incluyéndolo obviamente al muchacho Ismael, porque él fue el que se portó mal con su hermanito, haciéndose la burla en un día tan importante para el niño. Ninguno de los adultos se atrevió a corregir al muchacho. Si le hubieran dicho en ese momento, no hagas eso a tu hermano, qué diferente hubiese sido la historia. Pero nadie se atrevió a corregir y pararlo en su momento. Y qué triste, pues las consecuencias muy, muy tristes. ¿Quién es el que paga la consecuencia de esa mala actitud? Los hijos de la nueva generación. Ismael. El que lo hizo, pues, ¿verdad? Exacto, el que lo hizo, él es el que sufrió la consecuencia, y toda su descendencia con él hasta el día de hoy. Se fue a vivir a un desierto, camino a Egipto, donde están la mayoría de las naciones árabes. Los musulmanes hasta el día de hoy se consideran descendientes de Ismael. Bueno, vemos que hasta el día de hoy los descendientes de Ismael, naciones divididas. Los árabes hasta el día de hoy no han podido unirse. Tantos intentos hubo de que se unieran, de trabajar juntos, unificarse, en fin. Pero no. No, son naciones divididas. ¿Y ellos sí creen en Jesucristo? No, desgraciadamente no. Los musulmanes solo creen en Dios. Ellos se creen también descendientes de Abraham. Saben, lo dicen, son descendientes de Ismael. Pero entre todas las naciones descendientes de Ismael son las naciones donde la persecución contra la iglesia cristiana es la más cruel, la más fuerte. Sí, siempre ha sido así. Conocen de Jesús, pero no lo proclaman como hijo de Dios. Conocen su nombre, Isa se llama en árabe, Isa. No sé cómo se dice. Y nada más es un profeta. Bueno, es así como Ismael se perdió la herencia de su padre Abraham, se perdió la promesa de Dios, y ellos, como usted nos preguntó, hermano, no conocen a Jesucristo. Y es triste ver que todo empezó porque este jovencito tuvo odio en su corazón. Ustedes me escucharon hablar en la prédica, y vimos en el video de personas peleando ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque empiezan a tener odio en su corazón desde la juventud. Yo quiero decirles, hay algunas escrituras que me pueden ayudar rápidamente. ¿Quiénes tienen Biblia? Mi hermana, 1 Juan 2:11. Sí, creo que todo está en 1 Juan. Vamos a ir, está casi al final de la Biblia. Le voy a dejar a mi hermana Lourdes que lea 1 Juan 2:11. ¿2:11? Sí, 1 Juan, capítulo 2, verso 11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Primera Juan, perdón. Pero el que Primera Juan, aborrece a capítulo- su hermano
no está en ti, no. ¿Dos? Es que aborrece, en el 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Nomás uno? El 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si me ayuda con el 4:20, hermana Lourdes, yo voy a leer el 3:15. ¿4:20? Sí, yo voy a leer el 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esas son escrituras muy importantes que tienen mucho que ver con este pasaje que ya lo vamos a terminar, porque directamente tiene que ver con el tipo de sentimientos que permitimos en nuestro corazón. Yo quiero hablarles brevemente de cómo es la situación de las mujeres en estos países que son descendientes de Ismael. La mujer árabe vive en una situación muy difícil. Vamos a orar por las mujeres árabes también, especialmente las que son bajo la religión musulmana. Pareciera como que todo el odio de Ismael contra Sara se ha volcado contra todas las mujeres árabes, contra todas las mujeres que son descendientes de Ismael. Y qué triste que todas estas mujeres tengan que pagar por el odio de un ser humano que se pasó de generación a generación, a generación, a generación. Las mujeres en estos países no tienen derechos. Estas mujeres ni siquiera estudian, no están permitidas estudiar. Y algunas mujeres en las noticias se ha visto cuántas veces que han querido empezar a estudiar o por lo menos leer y escribir, les desfiguran el rostro, las castigan, las meten en la cárcel. No están permitidas a tomar decisiones de ninguna clase. No tienen posesiones. No pueden decir ni siquiera de un libro, este libro es mío. No pueden caminar solas, ni siquiera visitar a sus amigas. Tienen menos valor que un animalito. Al animalito se le expresa más cariño que a una mujer. No se puede escuchar ni su voz, a no ser que le estén hablando a ella. No se puede ni siquiera escuchar sus pasos. No pueden hacer ruido al caminar. No pueden ni quejarse, ni tienen a quién quejarse. No pueden ellas buscar el divorcio. Sus maridos sí, se divorcian cuando ellos les dé la gana, pero una mujer en esos países no tiene derecho al divorcio. Cuando terminan de tener hijos, o sea, su edad de tener hijos, las desechan, las echan y se convierten en mendigas en la calle. Son repudiadas y separadas de su familia. Las mujeres en estos países no están permitidas a mostrar su belleza. Por eso es que se cubren y a veces ni los ojos se les ve. En tremendo calor tienen que estar totalmente cubiertas, apenas la punta de los dedos muestran. Estas mujeres son torturadas en un rito que se llama circuncisión femenina, que los despoja de toda posibilidad de placer con su pareja. No están permitidas ni a pensar ni a opinar. Estas mujeres no son vistas como objetos de placer del hombre y máquinas para producir hijos. Nada más. Estas mujeres, ni los hijos, ni los maridos las respetan, ni las consideran, mucho menos no las aman. Dentro de su religión, solo el hombre tiene derecho al paraíso. Las mujeres no. No hay un paraíso para las mujeres. Pero el paraíso para los hombres es 70 mujeres vírgenes para cada uno de ellos. Pero las mujeres
que están vivas en este momento en la tierra, a ellas no hay esperanza del paraíso. Pastor, se me llega a la mente entonces, ellos sí saben del Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia. Sí. Y ahí, por ejemplo, cuando así Dios le dice a Abraham, de lo que nos comentaba hace un rato, pues como ahí parece que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es contradictorio, ¿no? Es que sabe, hermano, no leen la Biblia. Ellos consideran los primeros 5 libros de la vida como de la Biblia, perdón, los primeros 5 libros de la Biblia los consideran parte de su religión, pero vamos a ser bien sinceros, nosotros ni los cristianos no la leemos. Desgraciadamente esa es la verdad. Si la gente leyera la Biblia, muchas cosas, muchas verdades de Dios cambiarían sus vidas, pero ellas no lo leen. Antes de un comentario más, permítanme terminar con esto. Como estábamos hablando acerca de las mujeres en los países árabes, son las que están sufriendo la consecuencia del odio de Ismael hacia Sara. Y este es el odio resultado de un ser humano, Ismael, hacia otro, Sara, que ha perdurado y prevalecido por miles de años y sin cambiar. Por eso es que les pido, oremos por favor, para que Dios traiga sanidad a estas heridas de miles de años, que crean en Jesucristo como el Hijo de Dios, que haya reconciliación, que las mujeres también reciban la bendición y la esperanza de la vida eterna por fe en Cristo. Pero ellas no conocen a Jesucristo, ni las mujeres no claman a Dios. No sé cómo. Pues yo pienso que no han de clamar, porque si clamaran, pues ellos escucharían. El problema, mi hermana, es que en su religión, en el Islam, ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el problema 1. Problema 2, sus sacerdotes que se llaman los imán.